Hola, bienvenidos a este capítulo 11 de bases de datos. Vamos a continuar complicando un poco las cosas. Vamos a mezclar formularios más avanzados con informes para ver, por ejemplo, algo que sería muy útil si en nuestro centro cultural tuviésemos que entregar un papel al que se lleva la película o el que se lleva las películas tuviera que firmarnos un recibo en caso de que no tengamos carnets. Pues con el antiguo formulario de préstamos no podríamos hacer eso, porque si yo pulso aquí, tenemos este formulario y cada vez que yo abría aquí, cogía un número de socio, buscaba una película y bien, le pongo la fecha de salida, la de hoy, yo de aceptar, se me borra todo. Entonces no es que sea un gran problema, porque si viene otro detrás vuelvo a ver el número de socio, pero si esta persona se lleva más de una cosa, cada vez tengo que estar abriendo el mismo. Es un poco incómodo y si me tiene que firmar un recibo es bastante complicado coger de la tabla a la que estoy metiendo. Voy a cerrar el formulario, si yo pulso F11 para explicarme. De la tabla movimientos, pues tendría que empezar a hacer aquí una especie de consulta bastante complicada para solamente sacar la información de esa fecha y de ese usuario concreto. Así que vamos a hacer otro formulario un poco distinto, más cómodo para el operador y mucho más operativo para poder hacer ese recibo del que estamos hablando. Cierro aquí, vuelvo a cerrar aquí y me vengo a este formulario que, como veis, ya está mejorado. Le he añadido aquí estos dos botones que luego lo veremos. Esto es muy simple, pero vamos a ver este formulario de préstamo que está mejorado. Si yo abro este formulario, ahora me aparece algo parecido. Vuelvo a tener el botón de nuevo socio caso de que no le tenga. Eso es lo mismo que estaba hecho, eso ya lo hemos visto. El de cerrar, y aquí me aparece esto de otra forma distinta. Si yo puedo acoger, pues por ejemplo este, ya me aparece su nombre y mirad, en primer lugar ya tengo aquí la fecha de hoy. Le hemos puesto, que ya veremos cómo, para no tener que estar picándola, porque se supone que si se lo lleva hoy, la fecha en que se lo lleva es la de hoy. Hemos puesto como valor predeterminado la fecha del día. No es necesario, pero sí es más cómodo, con lo cual ya tengo aquí el NIF. Busco una película, por ejemplo esta, y mirad que ya me ha puesto aquí también el NIF del socio, porque lo tengo acá. Si se lleva otra y no tengo por qué buscarla, por ejemplo la 140, simplemente tecleo y ya está. Le doy Enter y ya tengo estas dos películas que se lleva. Y ahora fijaos lo que pasa cuando yo pinche en este botón tan largo que he hecho aquí. Voy a hacer clic. ¿Y qué pasa? Que se me dispara la impresión. Yo tengo el Fineprint. He creado aquí un informe que, bueno, se llama así. Esto le podéis poner el nombre que queráis, en el cual don o doña quien sea, con el número de socio tal, se lleva en préstamo esta película y se lleva en préstamo esta película el día tal. Esto simplemente podéis añadir un campo de firma, que ponga aquí firmado, si queréis, y ya está. Os lo firma, cerráis y ya se me ha borrado, esperando a un nuevo socio que pudiese llevarse otra cosa. Que esto esté aquí no significa que tenga que poner esa fecha, porque si viene otro y por el motivo que sea tengo mal yo la fecha ahí, se lleva, yo que sé, cualquier cosa, y quiero variar la fecha, no tengo nada más que coger otra y en vez de esa ponerla del día anterior, por ejemplo, y ya me la ha variado. Eso no quiere decir que yo tenga que poner la fecha que viene. Le doy aquí y me pone exactamente lo que yo quiero que me ponga, con la fecha 2, etcétera, etcétera. Y la otra línea que no está validada la ignora. Cierro el informe y ya lo tengo preparado. Bueno, pues pincharía cerrar formulario y ahora vamos a ver cómo hemos hecho esto. Y vamos a empezar por lo fácil. Los botones de este formulario,
que hemos visto que teníamos ya en el mejorado hechos, pues nada, nos vamos a la vista de diseño y estos botones son relativamente sencillos. Cojo un botón, lo pongo aquí, ahora los alinearé, y este botón vamos a hacer el de salir de la aplicación, y entonces tenemos aquí aplicación y dice salir de la aplicación. Le doy al siguiente, le digo que coja el texto, le doy al siguiente, finalizar y ya está. Y ya tengo un botón de salir de la aplicación. Y ahora vamos a coger el de cerrar base de datos. Pues cojo otro botón, hago así. Y aquí no tengo nada para cerrar base de datos, pero tengo lo que dice operaciones, aplicación, otras, ejecutar consulta, ejecutar macro, abrir tabla. Bien, vamos a ejecutar una macro, pero no tenemos la macro creada. Cancelar. ¿Y qué podemos hacer ahora? Muy sencillo, no tenemos que irnos a ningún sitio, solamente teniendo el botón seleccionado, venimos aquí a los eventos y vamos a generar la macro. No la tenemos, pero ya está. Al hacer clic, pulsamos aquí en el botón de los tres puntitos, cogemos el generador de macros, vamos a aceptar y ahora buscamos aquí a la derecha donde dice comando del sistema y decimos cerrar base de datos. Doble clic, nos lo pone aquí y ya está, así de simple. Damos aquí a cerrar, le decimos que sí, que guarde los cambios. Así que ahora vamos a coger estos dos botones, un plugin de formato como siempre. Vamos a la vista de presentación y ya tenemos aquí nuestros dos botones. Si yo le doy aquí, se me va a cerrar la base de datos, y si le doy aquí se va a la aplicación. Bueno, le doy, me dice que si quiero guardar los cambios y me cierra la base de datos efectivamente. Así que la tengo que volver a abrir. Ya la tengo aquí. Bueno, pues ahora vamos a ver este que es el antiguo, y que vamos a crear este formulario nuevo que es más cómodo y más efectivo. Vamos a pulsar F11 para que salga aquí la barra. Este le vamos a cerrar de momento, que no nos estorbe. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito que cuando pulse ese botón, como hemos visto, me genere un informe con un único usuario, que es el que se está llevando los objetos, y con la fecha del día en que se lo lleva y lo que se lleva. Hemos dicho que de la tabla movimientos, que es esta de aquí, pues tendría que hacer unas consultas muy complicadas. Así que voy a hacer una cosa, lo primero de todo, que es un truco que se suele hacer bastante en Access, y es usar una tabla intermedia. Una especie de tabla intermedia temporal, donde voy a guardar los datos de lo que se lleva y después lo vuelque a esta tabla. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es copiar la estructura de esta tabla. Pulso Control C para copiar, pulso Control V para pegar, teniéndola seleccionada. ¿Y qué pasa? Que me dice que voy a hacer una tabla que se llama copia de movimientos, y que si quiero hacer la estructura solamente, la estructura y los datos, o agregar tal. Digo que solo quiero copiar la estructura. Le doy a aceptar y ya tengo aquí una tabla que se llama copia de movimientos, que por supuesto está vacía, pero con los mismos campos que tenía aquí. Si yo le doy en la vista de diseño, fijaos que lo tengo aquí, el NIF, el número fila, bien, exactamente todo igual que lo tenía. Entonces, lo que voy a hacer yo es crearme el formulario sobre esta tabla temporal, para meter los datos a esta tabla temporal y después volcarlos a mi tabla de movimientos y borrarlos de esta tabla temporal. Eso se puede hacer con dos consultas, pero lo primero es crear el formulario para meter aquí los datos. Así que, estando seleccionada, me voy a venir a crear primero. Como este era un formulario con subformulario, voy a crearme un formulario en forma de hoja de datos. Fijaros que esto parece una tabla, pero no es una tabla, es un formulario que acabamos de crear. Si yo me vengo a la vista de diseño, me ha creado aquí un formulario que, aunque se vea en hoja de datos, cuando yo vengo a diseño me lo pone en forma vertical, pero esto está en forma tabular.
La fecha de devolución no la necesito, así que voy a hacer clic fuera, voy a seleccionarla y la voy a borrar, porque solo necesito estos tres campos. Fijaos que este campo ahora mismo es un cuadro de texto y en el que hemos visto antes era un cuadro combinado. Así que le voy a dar con el botón de la derecha y voy a decir elegir una opción que tengo aquí en el menú, que es cambiar a. Y lo puedo cambiar a etiqueta, a cuadro de lista o a cuadro combinado, y lo voy a cambiar a un cuadro combinado. Y este cuadro combinado, por supuesto, los datos es numpeli, que es a donde va a ir, pero el origen de la fila quiero generar una consulta que me lo saque, por supuesto, ¿de dónde? Pues de películas, que es donde están los números de película, porque aunque yo la teclee, me sirva el cuadro de texto tal y como estamos haciendo, puedo hacer o bien teclearla o bien buscarla. Quiero que me lo busque en la tabla películas, voy a añadir el campo número y el campo título, así tengo los dos. Le voy a cerrar, le digo que sí, y ahora aquí en las propiedades de este campo sé que la columna dependiente es la 1, que es la que tiene el NIF, y es lo que quiero que meta allí. Y en el formato me voy a asegurar de que el número de columnas son 2, no 1, porque si no me va a sacar solo una. Esto lo estamos haciendo a mano, lo que nos hacía el asistente. Acordaros que siempre teníamos que decírselo, pero ahora se lo estamos haciendo sin asistente, y así aprendemos otra cosa más. Tenemos dos columnas y ahora el ancho que nos ponía, acordaos que después de desmarcar además cuando era clave principal ajustábamos el ancho, pues el ancho de las columnas, bueno, el de la lista que sea automático, y el ancho de las columnas le voy a poner 2 centímetros porque yo ya me lo tengo medido. Antes salía muy grande y nos ahorramos pasos. Bien, ya tengo esto así, le voy a dar un vistacillo. Y vale, mirad que me lo ha puesto aquí, ya me abriría y me ha cambiado el orden de tabulación. Así que lo que puedo hacer es, teniendo un numpeli seleccionado, donde pone aquí otros, digo orden de tabulación, en vez del 0 le voy a poner el 2, que es o el 1, porque son 3 y empieza por 0, 0, 1, 2, le voy a poner el 1, este sería el orden de tabulación 1. Así que si me vengo aquí, vuelvo a tener el numpeli acá. Vuelvo a tener mi formulario como yo lo tenía. Si pincho con el botón de la derecha aquí arriba y le doy a guardar, ya me lo ha guardado. Me pregunta cómo quiero que se llame el formulario y le voy a dejar con el mismo nombre que la tabla para saber a qué corresponde. Le doy a aceptar. Ahora cierro y ya tengo ese formulario creado. Bien. Ese formulario que lo he creado para que sea subformulario del formulario mejorado que voy a crear. Por lo tanto, crear diseño de formulario, y hoy vamos a colocarnos esto un poquito más así, y le vamos a decir que lo primero de todo, pinchando aquí en formulario, los datos yo quiero que los lleve a la tabla copia de movimientos. ¿Vale? El origen, que en este caso es el destino del registro, o sea, a donde yo quiero llevarlo, la tabla a la que lo quiero llevar se llama copia de movimientos. Bueno, pues vamos a empezar a poner los campos que poníamos. Cuadro combinado, acá, que quiero que me lo busque en otro sitio, lista de clientes aquí, siguiente, y quiero que me ponga el NIF y el nombre. Esto lo dejo tal y como está. Esto es lo que hemos hecho antes con el otro, pero con el asistente, fijaos. Y entonces tengo aquí el NIF y el nombre para buscar por NIF. Siguiente, y efectivamente es el campo NIF el que quiero que guarde en la tabla. Siguiente, y ahora le digo que me lo ponga en el campo NIF del socio. Siguiente, por si lo quiero cambiar. Y bueno, voy a poner NIF socio así en minúsculas y todo junto para distinguir las otras veces que hemos puesto lo mismo. Voy a finalizar y ya tengo aquí mi cuadro combinado con el NIF del socio. Pues vamos a hacer lo propio con el siguiente, que sabéis que es para buscar lo mismo, pero para buscar por Me lo pinto aquí, le digo que lo busque en otra tabla,
lista de clientes, siguiente, los dos, siguiente, siguiente. Ahora cojo este, me lo traigo para acá, siguiente. Ahora el nombre, bueno, esperad, vamos a hacer una cosa, porque a este quiero que me lo ponga por nombre, no por NIF. Siguiente, siguiente, es el campo NIF el que voy a meter, aunque tenga los dos. El que sabéis que siempre que a la tabla no tengo el nombre, tengo el NIF. Doy a siguiente y le digo que lo meta en NIF socio. Siguiente, y aquí voy a poner nombre, que es lo que quiero que me salga en la etiqueta. Finalizar y ya está. Tengo el nombre y el NIF del socio para buscar, y ahora lo que voy a hacer es meter el subformulario a donde voy a meter todos los datos, estos incluidos. Pues cojo aquí, me abro, subformulario, subinforme, y me lo voy a pintar aquí abajo. Esto está un poco grande, bueno, ahora lo haré más pequeño, porque solamente tiene 3 columnas y me pregunta, como siempre, usar un formulario asistente o tablas y consultas. Pues voy a usar el formulario copia de movimientos, siguiente, y dice que voy a usar, que si uso los campos asociados, copia de movimientos para copia de movimientos usando NIF socio. Le digo que sí. Siguiente. Y este formulario, bueno, esta etiqueta la voy a quitar, así que me da lo mismo. Esta que está aquí, pincho y la borro, porque no me vale. Y voy a decirle aquí, pinchando en el formulario, que sea emergente. Eso que no se nos olvide. Ahora deberíamos de ver, a ver si yo, haciendo aquí por ejemplo este, que hemos cogido el B001, y haciendo alguna prueba, por ejemplo 12 monos, y la fecha de hoy, doy un intro para validar. Ahora esto me lo debía de haber puesto en la tabla copia de movimientos. Voy a abrirla. Sí, bueno, está aquí detrás, la quito y efectivamente tengo este campo, y tengo un campo que no es deseado, que es este, porque al buscar aquí y yo meter aquí datos siempre me salta al siguiente poniendo el campo de búsqueda. Esto no lo tengo por qué pasar a la otra tabla. Voy a meter más cosas para ver que me funciona. Cojo la película 300, cojo la fecha de hoy, doy un intro, y ahora cuando yo cierre, le digo que sí, le voy a llamar préstamo mejorado. Aunque todavía tengo que hacer muchas cosas, si yo actualizo esta tabla, mirad que ya tengo aquí los dos, ¿vale? Porque no estaba actualizada. Bien, pues esto es una de las cosas que tengo que tener en cuenta, que no quiero que me pase registros en blanco. Cierro. Vale, ya tenemos un formulario. Voy a cerrar esto para ver los formularios que están aquí abajo, que le hemos llamado préstamo mejorado, que le tengo aquí, como hemos visto. Y fijaos en una cosa, yo este formulario de volver, que es su formulario de otro, me aparece así como desvaído, porque yo el que voy a usar, el que usaba era este. En este caso, que el préstamo mejorado, el subformulario es copia de movimientos, si yo doy con el botón de la derecha sobre él y digo ocultar para este grupo, veis que también me lo pone así, como desvaído. Y así sé que esto es un subformulario. Bueno, es una forma de saber. No quiere decir que yo no los pueda volver a modificar. Simplemente me los pone así y es una manera de que yo sepa que son subformularios. Y el que tengo que modificar es este.
el préstamo mejorado en el cual está incluido este formulario que es copia de movimientos. Bueno, pues ahora lo que tendríamos que hacer es pasar los datos desde la tabla copia de movimientos, esta temporal, a movimientos. ¿Eso cómo se hace? Pues eso se puede hacer con una consulta de anexar datos. Y le hacemos que con un botón aquí, este botón que pongamos, una de las cosas que hace sea copiar los datos allí. Por lo tanto, antes de nada, vamos a crearnos esa consulta. Pues es una consulta que va a hacer pasar de esta tabla a esta. Me vengo aquí a crear, me vengo a diseño de consultas y voy a coger, por supuesto, la tabla copia de movimientos y doy a cerrar. ¿Y qué voy a meter? Pues todo. Cojo todos los campos, porque aunque este esté en blanco, como está en la estructura, pues vale. Y le voy a poner una condición, y es que este campo, por ejemplo, en un peli, no esté vacío. Y para hacer eso, ¿cómo hago yo? Pues en donde pone criterios, pongo no nulo, o me podía haber ido al generador, pero para eso, como me sé el comando, pongo eso. Esto no lo muestro porque sé que solamente es una condición. Vamos a ver, y fijaos que ya solamente me aparecen estos dos. Teníamos tres, uno de ellos solo tenía el NIF socio, el número de peli estaba vacío y ya está. Con esa condición ya me sirve. Siempre que yo ejecute esta consulta, me va a coger estos dos campos. Bueno, y hemos dicho que lo que yo quiero es coger esto y copiarlo a la tabla movimientos. Pues en vez de una consulta de selección, cojo aquí y la convierto en consulta de anexar. Y automáticamente me pregunta que introduzca el nombre de la tabla a donde quiero anexar. Si es de esta base o es de otra. Pues como es de esta base, despliego aquí y es movimientos. Le doy a aceptar. Y me va a anexar dos filas ahora mismo. Pero fijaos en una cosa que ha ocurrido. Al yo cambiarlo a una consulta de anexar, los checkboxes que tenía aquí, las casillas de verificación en las que yo podía decir muestro este o no muestro este, me han desaparecido. Y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago yo ocultar esta numpeli que es la condición? No puedo, porque además me dice anexar todo, y si yo le doy a ejecutar, me va a dar un error. Me dice que el campo numpeli está duplicado. Así que cuando es una consulta que no sea de selección, y esto tenerlo en cuenta es una cosa nueva que aprendemos, no puedo añadir así con el asterisco si quiero poner condiciones. Así que esto lo tengo que borrar y esto también lo tengo que borrar, y tengo que añadir los campos uno a uno tal cual. Doble clic y doble clic los que yo quiera, estos tres. Y ahora sí, porque los voy a anexar este y este. Y en el numpeli es donde pongo ahora el criterio. Vuelvo a poner no nulo. Y eso sí que me va a funcionar igual. Porque veo que en la vista previa tengo los dos que quiero. Y cuando yo ahora le dé a ejecutar, ahora sí, ahora me dice que voy a anexar dos filas. Evidentemente lo que quiero, dos, no tres, porque una está vacía. Le digo que sí. Y ahora tendría que abrir esta tabla, pero lo primero que voy a hacer es guardar, cierro la consulta, le digo que sí quiero, por supuesto, guardar el diseño de consulta, porque la voy a llamar más veces, y a esta le voy a llamar anexar a movimientos, y así sé de qué va. Le voy a aceptar y ya está. Y aquí en la tabla movimientos, fijaos que aquí en copia tengo los tres, pero este vacío. Y aquí tengo que tener, me ha tenido que añadir con esta fecha de hoy, en la película 3 y la película 4, el B0001. Pues si abro esta movimientos, el B0001, la 3, voy a ordenar esto por la fecha de salida.
y entonces estarán aquí abajo el B0001 y el B0001, dos películas que tengo aquí, con fecha día 3. Estas dos. Solamente me ha pasado esas dos. No tengo ningún dato en blanco. No tengo ninguna fila con NIF y con los más datos en blanco, salvo las películas que están prestadas, que como sabéis tengo la fecha de devolución libre porque no me las han devuelto. Bien, luego eso me funciona. Bien, ¿ahora qué pasa? Pues ahora tengo aquí esto que lo tendría que quitar para el siguiente cliente, porque esto es, hemos dicho, una tabla intermedia temporal para pasar. Bueno, pues ¿cómo borro yo esto de aquí? Pues con otra consulta, pero con una consulta de eliminación. Voy a cerrar y me voy a venir otra vez a crear y me vengo a diseño de consultas, añado la misma tabla, copia de movimientos. Y ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Borrar todo. Pues ahora sí que puedo coger, meterlos todos así, cambiar la consulta a eliminación, porque los voy a eliminar sin condición ninguna. Me lo quiero cargar todo, dejarla en blanco. Por eso no me hace falta poner aquí condiciones, pues entonces añado todos los campos sin condición y cuando yo vaya a ejecutar me avisa que me voy a cargar 3 filas, que son las que hay realmente, 2 con todos los datos y una que no hemos pasado, que tenía solo el NIF. Le digo que sí y ya está. Y si yo ahora me abro esta tabla, mirad que está vacía, que es lo que yo quería. ¿Vale? Voy a guardar esta consulta y a esta le voy a llamar eliminar copia movimientos. Aceptar y ya está. Luego ya tengo las dos consultas. La que me va a copiar o anexar de copia de movimientos a movimientos y la que me va a dejar la tabla copia de movimientos libre. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues en el formulario poner un botón que me haga estas dos cosas. Pues vamos a ello. Cojo aquí el préstamo mejorado, me vengo a diseño y aquí voy a coger un botón, que yo lo he hecho así de largo. Bueno, el botón lo hace como queráis. Y esto tiene que hacer varias cosas. Nos vamos a empezar a hacerlo para no hacerlo todo a mano. Vamos a decir otras y acordaos que decía ejecutar consulta. Bueno, pues siguiente. ¿Y ahora qué consulta es? La primera consulta que tiene que hacer es anexar a movimientos, antes de borrar, por supuesto. El día siguiente, y ahora me dice que quiero que ponga, si el texto o el, bueno, eso ya me da lo mismo. Doy a siguiente y este le voy a llamar a aceptar, porque aunque se llame así, acordaos que estamos llamando botones a aceptar a los que cojo los datos, los llevo y ya está. Así que este botón le voy a llamar a aceptar. Acepta los datos y en este caso pues son varias cosas. Lo que hace es que coge, copia. Bien, bueno, ya lo sabéis. Pues ahora, como quiero que no solamente copie, sino que copie y borre, en los eventos, que siempre es al hacer clic, vamos a ver la macro que ha creado. Pues ha creado una macro sencilla que dice que abrir consulta y la consulta se llama anexar a movimientos y ya está. Vista hoja de datos y modificar. Después, ¿qué queremos que haga? Pues que la borre. Pues vamos a hacer lo mismo. Abrir consulta, abriendo aquí, buscando esta misma, nombre de la consulta era eliminar copia movimientos. Hoja de datos y modificar, lo que sale por defecto. Y ya está. Y yo ahora le digo cerrar, le digo guardar los cambios y ahora se supone que si yo vengo aquí, cojo el A0001 para que sepamos qué es. Voy a escoger la película, por ejemplo, la 100 y hoy. Veis que ya tengo una línea y otra vacía. Esta no quiero que me la pase. Ahora al apretar el botón
debería de pasarme esta película a tabla copia de movimientos, como vimos que hizo antes, y después copiarla aquí y borrarla. Pues vamos a ver si funciona. Le damos al botón aceptar y efectivamente dice que voy a ejecutar una consulta de datos anexados. Le digo que sí. Voy a anexar una fila, esta, le digo que sí. Y ahora voy a eliminar datos de una consulta, que es la siguiente, le digo que sí. Voy a eliminar dos, que son estas dos, una de ellas vacía, le digo que sí, y ya está. Y ya me ha funcionado. Yo ahora cierro y mirad que ya me aparece eliminado, 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 porque esto que estaba en esta tabla se ha borrado. Si yo cierro aquí, digo que sí quiero guardar los cambios en el formulario. Ahora, por supuesto, tal y como me decía, no hay nada, la ha borrado, y tal y como me avisó en la tabla movimientos, si yo ordeno por fechas ascendente, tengo que tener el A0001 con la película número 100, que es este último dato que tengo aquí. Efectivamente me lo ha pasado y no me ha pasado ninguno vacío. Luego esto me funciona. ¿Qué es lo que me falta? Pues me falta el informe. Habíamos dicho que yo quiero eso y lo estamos haciendo para que me imprima un informe. Pues entonces me tendría que crear un informe con los datos de la tabla copia movimientos. Pero ¿tiene esta tabla la información del nombre del usuario y el título de la película? Pues no, porque como sabemos solamente tiene el NIF y el número de la película. Por lo tanto, tengo que crear una consulta de la siguiente manera. Me vengo aquí a crear, voy a diseño de consulta y ¿qué tablas vamos a agregar? Pues vamos a agregar, por supuesto, la tabla copia de movimientos, vamos a agregar la lista de clientes y vamos a agregar las películas, porque en estas tres tablas tenemos los datos que necesitamos para la consulta. El NIF del socio lo asocio con este NIF y el número peli lo asocio con este número de la película. Ya tengo las relaciones establecidas. Voy a añadir este campo, voy a añadir ahora el nombre, después hemos dicho don fulano de tal con número de socio tal se lleva la película, número de película, con el título este de aquí y el día de la fecha de salida. Así que fecha de salida. Con estos cuatro campos ya tengo mi informe. Si yo echara un vistazo y tuviese algo en la tabla, pues me saldría. Pero como no tengo nada, pues me saca nada. La consulta esta la voy a llamar consulta recibo, porque como hemos dicho íbamos a hacer un recibo y así la distingo de otras consultas. Le voy a aceptar y ya está. Y ahora sí, me voy aquí a diseñar un informe en que puedo utilizar el asistente y va a ser sobre la consulta, hemos dicho, consulta recibo, es esta. Voy a añadir todos los campos, la siguiente, y sí que quiero un agrupamiento por el NIF del socio, exactamente por ese. La siguiente lo voy a querer ordenado por el número de la película, para que vayan de menor a mayor. El día siguiente efectivamente en vertical y así en pasos el día siguiente, y voy a modificar el informe porque lo que me va a sacar no me va a servir. Bien, pues aquí tengo el informe y ahora sí tengo todos los campos que necesito. Solamente tengo que modificar su ubicación y modificar si acaso alguna etiqueta. Vamos a empezar por cambiar esto y vamos a poner recibo de entrega. Por ejemplo, le voy a poner un color un poco más oscurito. Bien. Y esto, pues, bien. Ahora, aquí en el encabezado de página, estos son las etiquetas que me ha creado. Si os fijáis, estos son etiquetas. Si pincho aquí, miro aquí y pone NIF socio etiqueta,
y esto es el campo. Pues entonces voy a coger y voy a mover esto hacia la derecha y voy a hacer el informe. Cojo esto de aquí, corto, me vengo aquí, pego, voy a poner aquí a insertar con número de socio. Esto que es una etiqueta me la pongo un poquito así, más pequeño, y me la voy a echar a la derecha. Esta etiqueta pego y la voy a modificar poniendo don barra doña. Cojo el nombre, lo corto, lo pego aquí, me lo coloco aquí, con lo cual ya dice don doña y el nombre que sea que corresponda con número de socio, y me pone el número de socio. Y ahora sí, en lo que es el detalle, esta etiqueta corto, pongo aquí y pego y la modifico. Y si quiero poner aquí título, con lo cual me va a agrupar por NIF de socio, va a poner el nombre, también en el encabezado de grupo. Esto lo puedo reducir porque no lo necesito. Quito todo lo que tenga aquí que no me hace falta. Y aquí en el pie, como se supone que todas van el mismo día, no voy a tener que estar poniendo fecha de salida aquí en el detalle para que me lo repita muchas veces. Cojo este campo, lo corto, me vengo aquí y lo pego. Y esto es el campo, me cercioro. Y ahora, como antes he borrado esta, pues me toca poner otra etiqueta. Pero bueno, la cojo y pongo aquí con fecha. Y ya tengo aquí la fecha de salida. La subo, alineo esto donde quiera, un poco más a la izquierda, y luego dejo esto que se vaya al pie de la página, o mejor aún, esto lo vamos a poner en el pie de este encabezado del grupo. Así que voy a sacar las opciones de encabezado de grupo y mirad que aquí abajo me pone una descripción de lo que está haciendo. Dice que está por NIF de socio tal y también por nombre. Si yo pincho aquí, dice con la cabecera tal. Si yo pincho aquí donde pone más, me salen muchas más opciones para poner en el grupo, y una de ellas sin una sección de pie. Y si yo abro aquí, le pongo con una sección de pie y automáticamente mirad arriba que me ha abierto una sección de pie. Así que yo cojo estos dos campos que estaban aquí, corto, me vengo a la sección de pie, pego, y así tengo en la sección del pie del agrupamiento la fecha. Esto y esto me sale solo una vez en la cabecera. Aquí me salen todas las películas que tenga. Esto me saldrá tantas veces como películas tenga, o incluso podía poner esta etiqueta lleva la película número aquí y luego que aquí solamente salieran los números de las películas y el título. Podía hacerlo, pues vamos a hacerlo así, que a lo mejor queda hasta mejor. Vamos a bajar un poco por no ponerlo aquí que no me va a caber, que esto a lo mejor es un poco grande, y esto lo voy a echar para acá. Esto, como es una 4, hemos dicho que menos de 19. Bien, lleva las películas número, y entonces esto lo subo aquí. Pues aquí tengo esto, que lo puedo dejar donde está porque es igual, va a caber, o ya lo alineéis como queráis. Vamos a guardar el informe, vamos a cerrar, pero yo aquí lo voy a llamar recibo solo. Vamos a cambiar el nombre, botón de la derecha, cambiar nombre, y voy a poner recibo, nada más, porque eso no es una consulta. Recibo. Ya está, esto se puede hacer en cualquier momento. Veo aquí me ha creado este informe que hicimos antes que no nos valía. Botón derecho, eliminar. Le digo que sí. Y es este el que vale. Pero como no tenemos nada en la consulta, en la tabla, perdón, pues no nos puede hacer nada.
Así que vamos a meter algo. Vamos a coger este formulario que es el préstamo mejorado y vamos a hacer como que metemos alguna película. Cogemos cualquiera, lo mismo, y vamos a añadir aquí la película número 5 con fecha de hoy y la película número 6 también con fecha de hoy. Pero ahora, antes de darle a aceptar, porque esto copia y pega, deberíamos de incluir un comando que arrancase el informe. De todas maneras, ahora mismo podemos ver, vamos a darle a enter para que añada esto a la tabla, que si yo ahora mismo veo este informe que era el recibo, mirad cómo está en vista informe. Efectivamente me lo hace. Vamos a ponerlo en vista previa para que se vea mejor. Vista preliminar. Apartamos un poco el formulario. No pulso el botón porque si lo pulso borra, o sea, pasa estos datos y borra de la tabla, con lo cual no saldría nada en el informe. Es para comprobar que sale en el informe. Y bien, me imprimiría este informe que dice recibo de entrega, don doña Ana Saldridad 100, con número de socio tal, lleva en préstamo la película número, y salen las dos películas ordenadas, como hemos dicho, la 5 y la 6, con fecha tal. Por supuesto, podéis añadir toda la literatura que queráis aquí en etiquetas, pero yo creo que con eso a mí para el tutorial me basta y me sobra. Así que cierro el informe y este informe está bien, así que lo cierro también. Y ahora es cuando daríamos a aceptar y entonces me pregunta toda la historia de que dice que va a añadir tantas filas. Le digo que sí, le digo que sí, le digo que sí, le digo que sí, y esto vamos a ver cómo podemos evitar cada vez que pasemos un registro de este tipo a esa tabla que nos pregunte toda la historia esta de las consultas, porque las consultas estas de acción, sobre todo cuando eliminan, siempre pregunta y advierte que va a eliminar datos. Cuando se trata de la tabla copia esta de movimientos, que es una tabla temporal intermedia, no importa que me borre todo porque siempre la puedo arreglar aunque me equivocase, como es precisamente para eso, porque solo voy a añadir unos datos en un momento que pueden ser, pues cuántas películas se puede llevar una persona cada vez, 3, 4, las que yo le deje, ¿no? A lo mejor ponemos un límite y más de 3 o 4 no se puede llevar, serían 3 o 4 registros, no importa. Lo que hay que tener mucho cuidado es de ejecutar consultas de eliminación en las tablas principales, en tablas grandes que yo tenga que guardar como esta, porque si aquí ejecuto una consulta de eliminación y me equivoco y me cargo media tabla, pues es una puñeta. Por supuesto, deberéis ya imaginar que todos los días habría que hacer una copia de seguridad de esta tabla. Ya os diré cómo, que se puede exportar como otra base de datos o como tabla, por si cometo alguna torpeza de borrarla, poder recuperar los datos. Bien, entonces nos faltaría que cuando yo pulse ese botón, lo primero que haga sea generar el informe. Lo segundo, copiar los datos. Y lo tercero, borrarlos. Vamos aquí al formulario de préstamo mejorado y en vista de diseño terminar todo esto. Pincho sobre el botón aceptar, me vengo aquí a los eventos y voy a editar esta macro que ya editamos una vez. Acordaos que tengo dos comandos: abrir consulta, la consulta anexar a movimientos, que me copia los datos, y la consulta eliminar, la copia de movimientos, que me borra los datos de la tabla temporal. Así que tendría que añadir, aunque luego ahora lo puedo subir, a abrir ese informe, el informe recibo. Pues o lo busco por aquí o por aquí donde dice objetos de la base de datos. Tengo rápidamente el abrir informe, que es este,
doy doble clic y dice que ponga el nombre del informe. Pues el nombre del informe es recibo. Ahora en la vista puedo hacerlo en vista de informe o en cualquiera de las que tengo disponibles. Si le doy a vista preliminar, después tendría que darle al botón imprimir. En el caso de que queráis ver el informe en pantalla antes de lanzarlo, pues ponéis vista preliminar. Yo, como lo voy a lanzar al Fineprint, que es una vista previa, pues lo voy a poner directamente a imprimir, que es lo más práctico, porque si ya tengo ensayado que el informe funciona, pues da igual. Yo le doy y directamente me lo saca por la impresora. Me pregunta, estas cosas no hay condiciones, no hay nada, así que ya está. Lo único que tengo que hacer es subir con esta flechita verde que hay aquí, pincho una vez y pincho otra vez la de arriba. Fijaros que con las flechas estas que salen puedo subir y bajar las cajas de comandos. Lo que quiero que primero se ejecute es el informe. Lo primero es sacar el recibo, después copiar los datos y después borrarlos. Así que le doy aquí a cerrar, le digo que sí, quiero guardar los cambios en esta macro que tenía y ya tengo el formulario preparado. Ahora simplemente tendría que a lo mejor cambiar formato. Ahí está. Y por supuesto el de cerrar formulario, porque como esto se va a quedar abierto hasta que ya no haya clientes o socios que estén esperando a llevarse películas, voy a poner el mismo botón de cerrar formulario que hemos estado practicando hasta este momento. Le voy a dar a vista de formulario y nos quedaría así. Bueno, perdón, nos falta una cosa. Vamos a la vista de diseño y es poner aquí, doy clic en el subformulario, doy clic en la fecha de salida. Como normalmente cuando yo doy una cosa es el mismo día en el que estoy, para evitarme estar dando la fecha, salvo que por lo que fuese quiero poner una fecha distinta, le puedo asignar un valor predeterminado. Me aseguro que estoy aquí en fecha de salida y en datos dice valor predeterminado. En valor predeterminado vamos aquí al botón de los tres puntitos, que es el de generar expresiones, y cogemos una función incorporada que es de fecha y hora, que se llama fecha, que si vemos aquí dice devuelve una cadena con la fecha del día del sistema, o sea la fecha que tiene el ordenador. Le doy a aceptar y ahora cuando yo venga aquí, mirar que la fecha de salida ya me tiene puesto por defecto la fecha de hoy, que es la que tiene el ordenador. Podemos decir que esto también, que aquí la fecha de salida, en vez de estar tan pegado, lo alinea al centro si queremos. Y bueno, pues esto ya son cosas de estética que no nos vamos a parar más. Bien, pues hacemos la prueba de fuego. Bueno, la de medio fuego, porque la de fuego será después. Vamos a coger a este hombre. Qué apropiado, la película 300 para Escipión Emiliano. Se la lleva y con esta nos vale. Entonces yo ahora le doy el botón aceptar. Y lo primero que hace, fijaros, que ha sido lanzarme el recibo. Recibo de entrega, don tal, con número tal, se lleva en préstamo la película, pues esta. Número 4, cuyo título es 300. El día de la fecha tal. Se supone que ya me lo saca por el papel y ahora tengo aquí todo el rollo este de decirle que sí, que va a anexar una fila, que va a ejecutar una consulta de eliminación, le digo que sí, y que voy a eliminar 2 filas de la tabla temporal, le digo que sí. Y ya está. Así que ahora le doy a cerrar formulario y le digo que sí, guarde los cambios, sí. Me guarda los cambios. Para evitar que salgan todos esos carteles, como decíamos antes, pues entonces me vengo aquí a archivo, me vengo a opciones y aquí donde dice configuración de cliente, ya os digo hacer esto con cuidado porque esto no es solo para la base de datos actual, esto es para Access. Donde dice aquí confirmar,
confirmar consultas de acción. Si yo quito esta palomilla de aquí, de consultas de acción, que no me pida confirmación, le doy a aceptar, me dice que tengo que cerrar la base de datos y abrirla. Pues bien, le doy a aceptar, voy a cerrar la base de datos y la voy a volver a abrir. Ahora me sale aquí de presentación, que por cierto vamos a hacer una cosa, vamos a venir a vista diseño y este botón lo que vamos a hacer es cambiar en el evento el formulario que abre el préstamo, lo vamos a cambiar por el nuevo préstamo mejorado. Le damos a cerrar, le digo que sí y ahora vamos a presentarlo en la vista de diseño y entonces cojo mi préstamo mejorado. Me sale aquí, voy a coger por ejemplo aquí a este cliente, cogemos un número de película, pues la 1 y la 2, así no tenemos mayor problema. Le damos a aceptar, nos saca el informe con las dos películas, la 1 y la 2. Cerramos y ya tenemos a este señor preparado para lo que sea. Pero bueno, ahora fijaos que me deja estos datos aquí. Yo quizás deberíamos hacer algo para que nos lo borre. Pues vamos a sacarlo. Fijaos que cuando yo lo abro no hay aquí nada. Podemos hacer dos cosas. Probar a decir establecer la propiedad de estos a 0, como hemos hecho en el formulario de devoluciones. Pero por probar otra cosa más, para que podáis ver otros trucos, pues vamos a hacer otros trucos. Amén de que me falta aquí el número del nuevo socio, que el otro sí lo tenía y este no. Vista de diseño y antes de nada, botón nuevo, operaciones con formularios, abrir formulario y era la lista de clientes para darle de alta. Siguiente, abrir el formulario con todo. Siguiente, voy a poner un texto y voy a poner nuevo socio como estaba en el otro. Le doy a siguiente y a finalizar. Tengo aquí el nuevo socio, voy a coger el formato de este botón. Para que no me queden ahí datos, ya digo que vosotros si queréis podéis probar lo de establecer propiedad de valores a 0, pero yo voy a enseñar un truco que se suele hacer a veces cuando lo otro no funciona. Y es que aquí, en objetos de ventana, voy a cerrar ventana. Que lo que hago es que cierro ese formulario. Esa ventana es la del formulario que tengo activo, pero bueno, por si acaso, como tengo el principal detrás abierto, para que el programa no pueda equivocarse, pues voy a coger, voy a decir cerrar ventana y es un formulario y el nombre del formulario es el que tengo, el préstamo mejorado y ya está. Lo cierro y lo vuelvo a abrir. Diréis que esto es un poco de zapatillas, puede ser, pero funciona. Ya digo que podéis probar como hemos hecho la otra vez, cambiando las propiedades de valor a valor nada. Pues vamos aquí ahora a objetos de la base de datos, abrimos formulario y abrimos concretamente el que acabamos de cerrar, el préstamo mejorado. Vista formulario y ya está. Damos a cerrar, le decimos que sí y nos vamos a la vista de formulario y vamos a hacer lo propio. Este señor se va a llevar la película número 150. ¡Hala! Ya está. Le doy a aceptar. Me imprime el recibo. Como no hemos guardado los cambios, me dice que si los quiero guardar. ¿Por qué? Porque se va a cerrar y a abrir. Le digo que sí y mira, apenas se ha notado. O sea, no se ha notado porque le he tenido que dar que sí.
pero lo hacemos otra vez con otro señor, Pepito Patata. Va a coger la película 10, por ejemplo, confirmo la fecha, le doy al botón aceptar, me saca el recibo por la impresora y ahora mismo cuando vengo aquí ya me ha hecho flash y me lo ha cerrado. Solamente nos queda una cosa, y es que a este informe, voy a cerrar el formulario, voy a pulsar la F11, le falta una línea para la firma, aunque se puede firmar en cualquier lado, quedaría mejor si le hacemos eso. Así que nos venimos aquí al recibo, damos vista de diseño y o bien aquí en el pie del grupo o en el pie de página, para que no se nos vaya muy abajo, vamos a ampliarlo. Después de fecha de salida podemos coger aquí otra etiqueta literal un poco más separada, firmado, por ejemplo, 2 puntos, y volvemos a poner el campo nombre. Venimos aquí, ponemos aquí el campo nombre, esto le quito la etiqueta, esto le pongo aquí, si queréis debajo, amplío un poquito esto, y aquí pues una línea, o si queréis le podéis poner hasta un rectángulo, como si fuese una caja para firmar. Cogemos este y pintamos uno aquí así, a ver cómo nos quedaría este recuadro, y este recuadro es el que no tiene que verse, que este tiene que ser transparente. Formato en los bordes, en vez de aquí sólido le pongo transparente. Pues ya tendría aquí firmado con el nombre, pues no me pone, no tengo ningún dato, y aquí la caja para que el señor firme. Y ahora ya sí, cerramos y digo que sí, que guarde los cambios. Quita aquí, y veis que ya me saca aquí lo que hemos añadido, se firmado, pone aquí mi nombre y aquí el hueco para que la persona firme el recibo, y ahora sí que ya está completo. Bueno, si viene un socio nuevo, pues ya sabéis, pincho en nuevo socio, le doy de alta, aceptaría, me saldría otra vez aquí y ya está. Y ya tengo aquí mi formulario de préstamos avanzado con la opción de imprimir un recibo cada vez que yo haga una entrega, sea lo que sea. Voy a cerrar. Hasta aquí este capítulo 11, y dentro de poco volveremos con otro capítulo y con otras consultas distintas. Hoy hemos visto consultas de anexar datos y consultas de eliminar, aparte de las de selección e informes agrupados. Veremos más cosas, pero eso será en el próximo, como os he dicho. Hasta entonces me despido de todos vosotros con un abrazo de vuestro amigo Anaxandridas, y por favor, darle like, que eso anima mucho, y comentar. Hasta la próxima.